Isabel Jiménez, directora de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, don José Gil, director de provincial de Valencia de Ibercaja, don José Manuel Muñoz Vela, director jurídico de Adecua, profesores, alumnos, amigos, seguidores de streaming, aquellos que nos siguen por streaming. Bien, pues bienvenidos todos a la celebración del Día de la Educación Financiera. El año pasado también tuvimos el placer de contar tanto con la Fundación como con Ibercaja y otros ponentes y para temas tan interesantes como las finanzas sostenibles. Este año no nos quedamos atrás y vamos a tener temas tan de actualidad como la ciberseguridad, los ciberataques relacionados con la finanza en esta era digital, tan fundamental en esta era digital. Agradecer, como siempre, a la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, que nos echan, bueno, son como nuestra muleta financiera. Gracias a ellos pues podemos hacer diversos cursos, conferencias y siempre están ahí para apoyarnos en todo lo que les solicitamos. De verdad, muchísimas gracias. A la Fundación Ibercaja, que también ya el año pasado estuvieron con nosotros y también contamos con ellos, siempre están dispuestos a colaborar con nosotros. Y este año con Adecua, que también se han ofrecido a colaborar en este evento de la educación financiera, del Día de la Educación Financiera. Y pues, sin más, le cedo la palabra a don José Gil, director de la Provincial de Valencia de Ibercaja. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, o días, depende, son las 12 y pico. Pues sí, yo soy José Gil, soy director provincial de Ibercaja aquí en Valencia, llevo las oficinas de Valencia Capital y alguna oficina más. Y represento a la institución en todos los actos oficiales y protocolos, eventos, actos públicos. Ahora os presentaré a los ponentes y por mi parte, pues, el mensaje que yo os quería trasladar, ya que os veo las caras y tengo 3 hijos entre 18 y 21 años y digo, pues mira, vamos a estudiar. Entonces igual me hacéis más caso que mis hijos y bueno, pues el mensaje que os quería trasladar es un mensaje de optimismo. ¿Vale? Hoy es lunes, está el día gris, empezamos la semana, ahora pues aquí igual os traéis un rollo o os parece interesante, no lo sé, pero si ponéis la radio o veis la prensa digital, pues parece que el mundo se acaba, ¿no? Y la bolsa se irá a la mierda, y igual Putin no pega el botón, y bueno, pues ya no veis más que Netflix, no veis nada que no me extraña que sea noticias o radio, porque deprime tanto que pues no la vemos, ¿no? Entonces, vuelvo un poco a lo de Ibercaja, es decir, Ibercaja nació en 1876, fijaros desde entonces, en aquel momento, Graham Bell estaba patentando el teléfono móvil y hoy pues nos pasamos más tiempo mirando el móvil que y tenemos aquí la banca y todo el mundo social y relacionado tenemos en el móvil. Bueno, pues desde 1936 hasta ahora Ibercaja ha ido evolucionando. Han pasado guerras mundiales, guerras civiles, periodos de inflación, de deflación y el mundo continúa. Entonces, en nuestra mano que está, pues ser optimistas, prepararnos sobre todo para esa capacidad de adaptación que el mundo nos va a exigir y el mundo está en vuestras manos. O sea, que el primer mensaje por mi parte sería ese, el optimismo. Y bueno, pues os paso a presentar a los ponentes. En primer lugar tengo aquí a mi izquierda, que además resulta que es compañero de un muy buen amigo mío, esto es un pañuelo, parece que es un pañuelo, a José Manuel Muñoz. Él es director jurídico de Adecua. Abogado especialista en Derecho Tecnológico y Digital en Adecua Corporación, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, con amplia formación especializada en las áreas jurídica y tecnológica en entidades como la Universidad de Valencia, Business Intelligence, el MIT o el Instituto de Empresa. Ostenta distintos reconocimientos y certificaciones internacionales como CISA, CISM, CIT, CRISP, CBPSE, ahora vamos a explicar todo esto lo que es, así como las nacionales ACP o DPD. Profesor colaborador en distintos programas y másteres en Derecho Digital, en Inteligencia Artificial, Privacidad y Ciberseguridad. Ponente en congresos y jornadas, investigador en materia de Derecho de Inteligencia Artificial y autor de distintos artículos, monografías y otras publicaciones en materia de Derecho Digital y Tecnológico, Inteligencia Artificial y Seguridad. Pertenece a distintas organizaciones y asociaciones nacionales e internacionales del sector tecnológico y digital. Ha ostentado distintos cargos y funciones en las mismas. Pues ahora escucharemos con mucha atención a José Manuel. Y también tenemos
a Isabel Jiménez Zuriaga, es directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, centro especializado en formación e investigación jurídico-financiera desde el año 2000. A escala institucional es de destacar su labor como miembro del comité organizador FORINVEST, miembro del patronato Fundación ELNOR o vicepresidenta del Club de Innovación de la Comunidad Valenciana. Premio de Excelencia en el Periodismo Económico en 2000 por Citigroup, actriz del Premio de Periodismo Económico en 1999 por la Fundación Independiente, con un jurado presidido por el Premio Nobel de Excelencia del señor don Camilo José Cera. En su actividad académica es doctora en Economía Aplicada por la Universidad de Valencia, tesis doctoral, IDEA, Gobierno Corporativo en Fundaciones, diciembre de 2018. ESG Advisor, EFPA, julio del 21, Sustainability Finance, Rotterdam University, julio del 2020, AMP Instituto de Empresa 2006 y colaboradora habitual de medios de comunicación especializados, como 5 días, Las Provincias o Aragón. Pues, sin más dilación, vamos a escuchar atentamente a los dos ponentes. Nos bajamos Sí. por ver y dejar ver. Desde abajo. ¿Se escucha correctamente? Se oye flojo, ¿no? Creo que no se escucha. ¿Sí? ¿Escucháis bien al fondo? Sí, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, evidentemente agradecer la invitación de la que he sido objeto y que hoy pueda estar con todos vosotros y vosotras, tanto aquí presencial como online, para hablaros de todas estas cuestiones que son esenciales. Como José, eso sí, te gano. Yo tengo 4, de edades comprendidas de 20 hacia abajo, y efectivamente estoy totalmente alineado con José en eso que ha dicho, ¿no? Es decir, en estos tiempos tan convulsos, yo creo que lo que tenemos que enfocar es absolutamente todo con ese positivismo, ¿no? Yo creo que es necesario ahora más que nunca, y más en vuestras edades, donde os ha tocado vivir tiempos complejos, y yo creo que es nuestra obligación también, ¿no?, transmitiros esa visión también positiva de todas esas cosas. Algunos tenemos muchas canas o pocos pelos, ¿no? Y eso significa que hemos vivido ya muchas pequeñas cosas durante estos años y podemos hablaros quizás desde esa experiencia, ¿no? Y se han vivido situaciones difíciles en los últimos 25 años. Y bueno, pues en estos escenarios lo que hay es que crecerse más que nunca. Dicho esto, me voy a quitar la gorra de padre antes de que me tiréis algo a la cabeza. Me voy a poner la de abogado. Y cuidado porque voy a intentar hacer un uso comedido de la palabra. Ya me han amenazado que si me paso pueden derivarse consecuencias. Bien, os voy a hablar de ciberseguridad y voy a daros una visión totalmente transversal o horizontal de ciberseguridad, porque luego posteriormente vais a ver una visión totalmente transversal y vertical, que a cargo de Isabel, creo interesantísima, porque va a haber cada uno de esos ejemplos concretos de aspectos que yo tocaré de manera más general. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto: vivimos cada vez más aquí. Seamos conscientes o no seamos conscientes, vamos pegados al móvil. Nuestra vida se desarrolla en redes sociales, en aplicaciones de mensajería instantánea y cada vez más, sin darnos cuenta, vivimos más en una dimensión digital más que en una dimensión física. Se está produciendo en ese escenario digital toda esta serie de cosas que nos apabullan muchas veces cuando empezamos a escuchar. Hablamos de todo esto, ¿no? De deep learning, sociedad digital, blockchain, privacy, robo-advisors que nos asisten, chatbots. Es decir, pero es que todo esto estamos conviviendo con ello ya. Es decir, que lo que lleváis ahora mismo en el bolsillo o en el bolso, en ocasiones puede convertirse en un arma de destrucción masiva. Entonces tenemos que ser muy conscientes de dónde estamos, hacia dónde vamos y de aquellos riesgos que tenemos que considerar. Porque lo fundamental en ciberseguridad, luego lo veremos, es sobre todo la concienciación e información sobre estos temas. Más que todas las medidas que podamos aplicar. De hecho, luego veremos algunas noticias. Y los grandes agujeros de ciberseguridad, la mayoría de veces están relacionados con las personas, no con hackers, sino con las personas y muchas veces lo que llamamos, en el despacho lo calificamos así, los ignorantes accidentales, es decir, personas que no saben cómo usar una tecnología o cuáles pueden ser la consecuencia del uso de determinadas tecnologías. En ese ciberespacio, bueno, pues nos encontramos que es un espacio virtual que no conoce de límites ni de fronteras. Es todo lo contrario a lo que es el derecho. El derecho está concebido desde un punto de vista territorial, con límites, con fronteras.
¿Qué derecho aplicamos en ese ciberespacio? Es decir, cuando hay un problema, ¿qué derecho aplicamos? Ese es el primer problema que tenemos aquí. Es decir, un ordenamiento jurídico está enfocado a regular las relaciones sociales. Esa es la definición básica de un ordenamiento jurídico. El problema es, en ese escenario virtual donde estamos, ¿quién regula las relaciones? ¿Quién regula los problemas? Y nos encontramos pues, con todas estas preguntas, ¿no? Si tengo un problema en ese ciberespacio, ¿qué ley aplico? ¿Ante qué jurisdicción tengo que actuar? ¿A qué juzgado voy? ¿Quién tiene o debe ejercer ese poder legislativo, ejecutivo y judicial en ese nuevo espacio? Es un espacio mundial. Es decir, por ejemplo, si tocamos el tema, por ejemplo, de virus informáticos, hace muchos años dio un virus que se llamaba I Love You. Bueno, pues donde estaban en este caso, los malos, no era ni tan siquiera delito el hacer aquello. Y no se les pudo enjuiciar en su país, porque no era típico, no estaba regulado en el Código Penal. En España, hasta hace muy poquitos años, el delito de hacking no era delito. Teníamos una intrusión y no podíamos actuar penalmente contra el delincuente. Y todo eso lo están aprovechando los malos. Están aprovechando esos vacíos legales, esa ubicuidad, esa extensión global, precisamente para aumentar la comisión de actos ilícitos o ilegítimos, porque no todo lo ilícito es ilegítimo ni lo ilegítimo ilícito, y mucho menos delictivo. Nos podemos encontrar con acciones en determinados países que puede ser ilegítimo pero no ilícito, no está prohibido por ninguna ley. Y en muchos países no solamente es ilícito, sino que ni tan siquiera es, en este caso, delictivo. Por ejemplo, el caso del virus I Love You. Tenemos que entender también que estamos aquí también. Esta frase no es de hoy. Esta frase tiene 10 años. Durante los 5 años el mundo va a cambiar tanto como en los últimos 5.000. Y ha cambiado. Yo me dedico al derecho digital desde hace 25 años. Soy de la promoción 90-95 y me siento el machucho del lugar. He visto de todo. Y el crecimiento exponencial de la tecnología en estos 25 años ha sido brutal. En todos los términos. Pero es que lo que va a crecer en los próximos 10 va a ser infinitamente mucho más de lo que ha crecido en estos últimos 25 años. ¿Qué nos encontramos en ese ciberespacio? Nos encontramos toda esta serie de cosas. Estos son los malos. Estos son los que nos encontramos todos los días. Y frente a esto tenemos que actuar. Y en ocasiones, jurídicamente no tenemos todas las herramientas. O jurídicamente las tenemos, pero económicamente no es ni viable. Lo fundamental para luchar contra esto, sobre todo, es la formación y la concienciación. Es esencial. Y es esencial para empresas, para gobiernos y para ciudadanos. España, sabéis que todavía tiene una brecha digital importante de formación y capacitación. Pero sobre todo hay otra asignatura pendiente adicional, que es sobre todo concienciación y formación en estos temas. Si tuviéramos esa concienciación y formación, no pasarían todas las cosas que pasan. Y en relación con el uso de la tecnología, quedémonos también con un mensaje que lanzó el Tribunal de Justicia en 2014 con la famosa sentencia Google. Y es que ninguna tecnología puede prevalecer a ningún derecho fundamental. Todo lo que intente prevalecer sobre un derecho fundamental debería ser nulo, ilícito, ilegal. Este es el contexto. Los malos están. No podemos evitar que estén. ¿Qué podemos hacer? Intentemos actuar no con medicina curativa, sino con medicina preventiva. Y la medicina preventiva, sobre todo, capacitación, concienciación, formación sobre estos temas. Esto que vamos a hacer hoy aquí, ya están viendo los niños y las niñas desde los 3 años de edad. Porque antes decíamos, no, es que los menores con 12 años ya tienen móvil. ¿A partir de qué edad tienen ya móvil un niño hoy en tablet? Están expuestos absolutamente a todo. Y muchas veces los padres ni tan siquiera son conscientes de todas estas cosas que vamos a hablar. Si los malos están, hagamos todo lo que esté en nuestra mano para limitar que nos hagan daño. Evitar que estén no lo podemos hacer, pero sí al menos tomar las medidas para evitar que nos hagan. Y ahí entramos directamente en los temas de seguridad. Y sobre todo cuando hablamos de temas de seguridad o ciberseguridad, tenemos que entender que la información es, como este informe decía en 1995, es la mina de oro invisible. Es decir, es un activo fundamental, un recurso fundamental. Información de cualquier tipo. Información corporativa. Y es el portal de entrada a todo tipo de información, personal o no personal. Nos pueden craquear nuestro teléfono móvil y acceder a nuestra información bancaria. Pero es que pueden craquear a la entidad bancaria. Y pueden acceder a la información nuestra que tiene esa entidad bancaria.
Con lo cual, la ciberseguridad solamente se puede abordar de una forma global. Es decir, proteger tanto al usuario final como a esas entidades intermedias que manejas en esa información. Y me da igual que sea una entidad bancaria, una entidad aseguradora o una red social. Imagino que habéis sido testigos, como usuarios también, de todas las brechas de seguridad que han tenido redes sociales como Facebook, como Twitter, que además se han visto obligados a comunicarlo formalmente en prensa. No es casualidad, es que desde 2018 tenemos nueva normativa de ciberseguridad en Europa y de privacidad que obliga a que esas empresas por fin comuniquen a todos sus usuarios: hemos tenido un agujero de seguridad, porque hasta esa fecha nadie lo hacía. Con lo cual hemos hecho muchos avances. Quedan muchísimos, pero hemos hecho muchos avances. Es fundamental proteger nuestra información, como empresas, como administraciones públicas, como gobiernos, pero como personas. Porque detrás de nuestra información está el acceso a nuestros datos personales y, sobre todo, en ocasiones también, a nuestras cuentas bancarias, a nuestros ahorros. Bien, os he colgado, he hecho un pequeño collage de noticias que no vamos a tener tiempo seguramente a verlas, ni mucho menos, pero bueno, noticias relacionadas con la seguridad de la información. He metido incluso algunas ciertamente antiguas, ¿no? Es decir, por ejemplo, la de piratas chinos roban durante 2 años datos de multinacionales energéticas. Eso no es cierto. Los piratas chinos no robaban nada. Los piratas chinos, desde China, abrían y cerraban puertas, controlaban toda la planta, pero no estaban sustrayendo información. Habían hecho un hacking, pero no estaban haciendo un cracking. No estaban sustrayendo esa información, por ejemplo. O, por ejemplo, el primer virus de impacto directo en el mundo físico, que fue el virus Stuxnet en el año 2010 en Natanz, en Irán. Fue un virus que se diseñó para entrar dentro de una central nuclear y parar absolutamente toda la central nuclear. Sabéis que está de moda, desgraciadamente, estos meses el tema de las centrales nucleares y lo que puede pasar si se paran los reactores, ¿no?, en una central nuclear. Es decir, Natanz, en este caso en Irán, puede aparecer en Japón en una décima de segundo. Bien, pues esto ya ha pasado. Y esto se ha utilizado a nivel macroeconómico y a nivel político, a nivel internacional. Esto fue una maniobra política para parar la escalada, en este caso iraní, nuclear. Y lo consiguió. Lo paró durante 3 años. El virus se diseñó para entrar en la central y parar absolutamente todos los sistemas, con toda la alerta internacional que generó, completando, pues evidentemente, en este caso la integración internacional de energía nuclear, como completar un avión, mandar a los expertos y irse allí, y de allí no salieron hasta que detectaron finalmente que era un virus. ¿Cómo entró el virus? De una manera muy sencilla. Imaginad que vais a por vuestro coche en el parking y os encontráis un USB al lado de la puerta. ¿Qué haréis con él? ¿Objetos perdidos? Venga, buenos ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué? Cotillas. Lo primero que diréis sería enchufarlo. ¿Pero dónde? ¿En casa o en vuestra empresa? ¿O en vuestra universidad si os dejan? Mejor en casa, en el trabajo o en mi universidad, porque seguro que tienen firewalls, antivirus, no sé cuántas medidas de seguridad, y seguro que ahí es más seguro. No vaya a ser que lo pinche en casa y me quede sin ordenador, ¿no? Bueno, pues así funciona el ataque. Un USB se dejó al lado del coche de más alta gama en el parking, alguien lo cogió y decidió probarlo. Automáticamente el virus se expandió en todo el sistema, ¿vale? Esto no es nuevo, ¿vale? Aquí, públicamente, en un evento 10 años después, el Mossad se atribuía el ataque y la CIA, un ex de la CIA, decía que no te eches flores, que fuimos nosotros. Esto es algo que yo no puedo ni asegurar ni desmentir, eso lo sabrán los servicios de inteligencia correspondientes. Y noticias podríamos ponernos toda la mañana, es decir, bueno, pues habéis visto las noticias de Pegasus, ¿no? Bueno, pues Pegasus, aquí vemos noticias que 10 años antes ya se utilizaba Pegasus para hacer estas cosas, pero parece que el gobierno español, pues la noticia llegó un poco tarde, ¿no? Bueno, pues Pegasus, como otras tantas aplicaciones que se utilizan precisamente para espiar a una persona. Y bueno, pues, por ejemplo, pues esto, ¿vale? Era inevitable que pusiera esta película, ¿vale? No por nada, sino porque me encanta Bruce Willis, ¿vale? ¿Y habéis visto la peli? ¿Sí o no? ¿Quién no ha visto la peli? Fuera de la sala. Vale. La jungla 4.0. Bueno, pues todo lo que se ve ahí se produjo aquí. New Orleans. Todo. Centrales eléctricas paralizadas, agua y abastecimiento absolutamente paralizado por el ataque cibernético, tráfico, semáforos, todo absolutamente bloqueado. Es decir, lo que vimos o visteis en esa película, esto se ha materializado y no es la primera vez, por ataques cibernéticos.
E insisto que nos podríamos pasar toda la mañana viendo noticias de estas últimas semanas, de hace unos meses, los ataques de ransomware que están al orden del día, que los tenemos por todo el mundo a toda hora, ¿vale? Y esto forma parte del espectáculo, es decir, insisto, nos podríamos pasar toda la mañana, aquí cae todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo. Las grandes corporaciones, multinacionales, gobiernos, es decir, y si tocamos algunas de esas noticias relacionadas, por ejemplo, con el mundo de las criptomonedas, pues esto está pasando también, todo esto. Robos masivos de criptomonedas, de claves públicas, claves privadas, en fin, todo esto está ocurriendo. ¿Cómo de seguros están nuestros ahorros? Cuando tenemos criptomonedas y tenemos una entidad de custodia de nuestras claves, ¿sabemos realmente que son seguras? ¿Sí o no? Y si hay un agujero de seguridad, ¿quién responde? ¿Quién me devuelve lo que yo tenía en criptomonedas? ¿La sociedad de custodia? ¿Quién? Es un tema que jurídicamente plantea múltiples dudas. E insisto, esto afecta a todo el mundo. Gobiernos, empresas, todo tipo de multinacionales. Esto es lo que nos puede pasar. ¿Sabéis lo que es esto? Esto es lo que os pasaría si tenéis un ataque de ransomware. Ya podéis darle al botoncito del ratón, al botoncito del teclado, podéis aporrear la pantalla o tirar el ordenador por la ventana. Eso es lo único que vais a poder accionar. Si quieres volver a abrir tu equipo, si quieres acceder a algún archivo, si quieres recuperar tu información, ¡pam! Cuestión, ¿quién es? ¿Nadie? Dime. No pagar porque Nunca. Cuando Muy bien. pongas la tarjeta o lo que pongas te quiten todo el dinero. Nunca. Te obligan, seguramente te pedirán que pagues en bitcoins. Seguro. ¿Vale? Aprovechando esas bondades y maldades que nos puede permitir blockchain, la tecnología blockchain. No paguéis nunca, porque podéis pagar y no volver a recuperar vuestra información, o pagar y recuperarla. ¿Vale? No voy a entrar en determinados ataques de ransomware que ha ocurrido en la práctica. Comprenderlo que no podemos entrar porque el que pague está cometiendo otro delito. Es decir, el que sufre el ataque y paga puede estar cometiendo otro delito. ¿De acuerdo? Pero pensemos, por ejemplo, en 2020-2021 los ataques que sufrieron empresas como Grupo Prisa en España o Everis, una consultora internacional especializada también en ciberseguridad. Es decir, Everis estuvo 4 semanas que nadie podía entrar por la puerta de sus oficinas a trabajar. Grupo Prisa, la mayoría de sus emisoras dejaron de emitir, con las pérdidas que eso supone a nivel de contratos de patrocinio, publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se para todo. ¿De acuerdo? Según una noticia que colgó, por ejemplo, Everis hace unos meses, reconocía que había tenido unas pérdidas de 15 millones de euros en ese ataque de ransomware. Yo no puedo entrar a valorarlo, no sé cuáles han sido realmente las pérdidas, pero me imagino que son bastante más. Insisto, nos afecta a todos. Si tocamos el tema de tablets o smartphones, esto es un mundo paralelo, o sea, esto sería para poner el dedo índice y el pulgar, ponerlos de cuclillas y levitar 2 metros sobre el suelo. O sea, llevamos ahora mismo una bomba de relojería en el bolso o en el pantalón que no os podéis ni imaginar. Yo mismo, todas las certificaciones ilegibles que parece lenguaje élfico, que José antes decía, CISA, CISM, muy bueno, son en teoría las certificaciones internacionales más prestigiosas del mundo en materia de ciberseguridad. Yo no sé lo que está pasando aquí y os prometo que os lo reviso. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con esto. Y afortunadamente ahora, cuando nos descargamos una app, tenemos la suerte de que nos informan de algunas de las cosas que hacen o van a suceder, pero no de todas. ¿Os suena eso de esta aplicación necesita acceder a su micrófono, a su cámara, a sus vídeos, a sus fotos, a sus documentos, a su ubicación? ¿Os suena? Y cuando sale todo ese batiburrillo de permisos, ¿qué hacéis? ¿Aceptáis? ¿Quién no acepta? ¿Vale? Hay que hacer un análisis de coste-beneficio. Es decir, ¿con qué estoy pagando yo esto? ¿Esto es gratis realmente? No, pago con mi privacidad. La moneda de cambio es mi privacidad. Van a pasar cosas. Supuestamente solo las que nos están informando. Pero van a pasar muchas más. Entonces, por lo menos ahora nos informan. Antes no era así, ¿eh? Y ojo, que no nos informan de todo. Nunca. Si queremos saber todo, si han sido legales, el resto de cosas que van a pasar está en una política de privacidad ilegible, en una sábana de 24 páginas, que
nadie se va a leer. ¿Vale? Esto que sucede, esto ya viene sucediendo desde hace muchos años. ¿Conocéis o os suena el caso Snowden, Estados Unidos? Snowden, Edward Snowden, por cierto que lo acaba de nacionalizar, si no me equivoco, Putin, con ciudadanía rusa. Bueno, pues Snowden denunció públicamente que Estados Unidos llevaba espiando a todo hijo de vecino. A todo hijo de vecino, ¿eh? Vosotros y vosotros incluidos. ¿Cómo? Pues muy fácil. Potenciaba el desarrollo de determinadas aplicaciones o llegaba a determinados acuerdos. Y lo que hacía era convertir esas aplicaciones en puertas traseras. Accedía a la información de dispositivos en tiempo real. Ubicación, conversaciones en tiempo real, micrófono, vídeo, podía activar y desactivar un teléfono incluso apagado. Para algunas de estas cosas, según es Edward Snowden, sí, no es José Manuel Muñoz el que afirma estas cosas, según él, utilizaba aplicaciones, por ejemplo, una os sonará muchísimo. ¿Quién de aquí no es usuario de WhatsApp? Es que sería incongruente ser usuario de WhatsApp y hablar de estas cosas. Pero sí utilizo otras, ¿no? No soy tan parcial. Bien, WhatsApp, una herramienta de comunicación elaborada para la familia, para los amigos, no para entornos empresariales. ¿Cuál es el riesgo de ese tipo de aplicaciones? Que todo el mundo utiliza WhatsApp. Y todo el mundo, más del 60% de los usuarios de WhatsApp, lo utilizan para manejar información confidencial de su empresa. ¿Vale? Yo he visto negociaciones y hemos participado, y no os podéis imaginar las broncas que han caído. Negociaciones de compraventas o inversiones de empresa donde se constituyen los tres grupos habituales en una compraventa, que son el grupo de los socios, el grupo de los CEOs y el grupo de los abogados. Y siempre hay filtraciones. Y todo por WhatsApp. ¿Eso es seguro? ¿Es un entorno seguro? Teóricamente la WhatsApp nos permite cifrar, hacer absolutamente de todo. Hace unos años no era así. Era una de las que utilizó, según Edward Snowden, para hacer todo este tipo de cosas. Entonces, consejo. Si tengo que descargarme algo, analizo qué es lo que me aporta y qué es lo que sacrifico a cambio. Esas deberían ser las reglas del juego. Saber a qué renunciamos o qué va a ocurrir con mi información, con mis datos y cómo de segura va a estar toda esa información. Si tocamos el tema del phishing, donde no me voy a extender, porque además Isabel me consta que va precisamente a entrar de lleno en estos temas, por fraude del CEO, bueno, pues correos de estos tenemos todos los días. O SMS del Banco Santander, donde me dice: oiga, yo no tengo cuentas en el Banco Santander. Y he recibido un SMS esta semana pasada diciéndome que revisara por favor y accediera a mi perfil porque tienen un problema de seguridad. Cuando yo pincho me voy a un entorno que parece el Banco de Santander y me va pidiendo información. Si no soy usuario del Banco Santander, que yo no lo soy, no hago ni caso. O denuncio. Pero si soy usuario del Banco Santander, lo normal es recibes por SMS, parece que sea tu banco. Pinchas, te vas a un entorno que parece el Banco Santander y te van pidiendo información. Confirme su DNI, confirme su nombre y apellidos, confirme su número de cuenta, meta usted la última contraseña que recuerde. Ya está. Ya está. Ya tienen vuestros datos. Ya van a poder manipular vuestra cuenta, ya pueden pasar toda una serie de cosas. Cuenta bancaria, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Correos, no hace falta que sean SMS. Correos, pues de correos y telégrafos, de UPS tiene usted un paquete, de Amazon, de Netflix, recordatorio, información de pago para actualizar. Si nos fijamos bien arriba, veremos que normalmente ese dominio de donde viene el correo no viene de Netflix, viene de Wambambulu para Bambú. ¿Vale? Tenemos que fijarnos en la información de los correos que nos llegan y desconfiar de cualquier correo donde nos pidan una acción o nos adjunten un fichero. Si no conocemos ese correo, si no lo hemos solicitado, no lo abráis, porque puede ser o un intento de phishing o un virus informático. ¿Vale? Y correos de este tipo esté permitido, aunque Bankia actualmente, como sabéis, con la fusión ya no existe como entidad bancaria o como marca, pero me fue muy curioso este correo porque lo recibí y el que firmaba era Francisco Botas, director general de Bankia. Pero claro, es que el mismo día recibí uno del BBVA, otro del Santander y otro de Bankia. Y los tres correos los firmaba Francisco Botas. O sea, ese tío está pluriempleado. Una cosa increíble. ¿Vale? Si tocamos el tema del walling o el spear phishing, esto ha llegado ya a extremos brutales. Es decir, esto se llama el fraude del CEO. Es decir, aquí no vamos a engañar a cualquiera de vosotros para, voy a ver si la cuenta bancaria tiene 5 o 6.000 euros. No. Aquí me voy a meter en medio de una empresa, voy a saber quién hace los pagos, voy a suplantar al CEO,
al director general, y voy a hacer que ese que hace los pagos me haga una transferencia a un proveedor real, pero una cuenta bancaria que yo le voy a indicar y que evidentemente no corresponde al proveedor real. ¿Vale? Esto es el fraude del CEO, y esto está al orden del día. Y os puede parecer marciano que les pase a grandes corporaciones, pero esto sucede todos los días. Y la gente pica. Si esto se hace es porque la gente pica y cae. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de la AMT, 4 millones de euros por el aire. En el caso de Zendal, la farmacéutica gallega que está fabricando la vacuna, 9 millones de euros. 9. En Valencia, por ejemplo, hubo un ataque masivo a Palacio de Congresos, 21.000 euros, o por ejemplo al IBAS, donde ahí afortunadamente hemos recuperado prácticamente todo. Fueron 100.000, pero aquí fue más sofisticado, porque lo intentaron primero por correo electrónico, como no funcionó, lo hicieron por registro de entrada. Un escrito por registro de entrada falsificando un documento bancario de titularidad de cuenta, solicitando que se haga el ingreso de las dos facturas, información pública, cuando eres una organización pública, de a quién le debes dinero y quiénes son tus proveedores. Hicieron ese escrito y lo pasaron por registro de entrada. Aprovecharon las navidades, donde prácticamente estaba la mitad del personal, y funcionó. Hubo un impacto con ese intento. Y bueno, hilamos también todo esto ya con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por un lado, es un medio instrumento idóneo para potenciar todo esto. Pero también es un instrumento idóneo para ser objeto de este tipo de delitos. Y también es un instrumento idóneo para luchar contra todo esto. Ahora mismo hay proyectos potentísimos a nivel internacional donde se está teniendo un éxito brutal en la persecución de los ciberdelitos. Por ejemplo, Watson for Cybersecurity es uno de los sistemas más avanzados en la lucha preventiva contra los ciberdelitos. Cuidado, porque fijaros cómo se está utilizando ya la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se está utilizando para suplantar la imagen y la voz de ese CEO, de ese director general. Y esto ya ha ocurrido en Alemania, ha ocurrido en Bulgaria, ha ocurrido en Francia. Llamada que recibe el director financiero de una compañía, donde se presenta, oye, soy Juan, tu director general. Estoy al teléfono con Richard Benjamin. Tienen ahora mismo 2 millones de chips para enviarnos o tenemos que pagar la paralización de fabricación de coches. Pero necesito que me confirmes que la transferencia sale ya o tiene que disponer ya de ese último stock que le queda hasta dentro de 6 meses. Confírmame ya por teléfono que la transferencia la has hecho. ¿Qué hace el director financiero? La llamada que está recibiendo es de su CEO. Y está al otro lado del teléfono con ese otro proveedor. ¿Qué creéis que hace el CEO? ¿Doble verificación? Hace la transferencia a la cuenta que le está diciendo el CEO. Con inteligencia artificial están suplantando su voz, porque nuestra voz, muchas veces no somos conscientes, pero está pululando por esa cibermundo o ciberdimensión por todos sitios. Nosotros la hemos subido. Estamos en vídeos, en audios, en redes sociales. Cogen esa voz, la utilizan y la suplantan. Es más, aprovechando que he puesto ahí Bruce Willis, habéis visto estas últimas fechas, que ha vendido su voz para que se pueda perpetuar con inteligencia artificial, igual que, por ejemplo, el actor de Darth Vader, que la voz que se oye del actor de Darth Vader ha hecho exactamente lo mismo, perpetuarla gracias a la inteligencia artificial. Y aquí tenéis algunas referencias de esos delitos con inteligencia artificial que van a crecer en los próximos años. Son informes de 2020 los dos, pero tendremos el próximo informe saldrá ahora, a finales de 2022. Y fijaros hacia dónde vamos, sobre todo la suplantación de personalidad, los fake news, suplantación de audio y vídeo, es decir, esa es la tendencia. ¿Vale? Entonces, siempre prudencia. Siempre, ante cualquier algo que os pida algo, reflexión, paramos, pensamos. ¿Qué riesgo asumo? Si tengo a lo mejor que confirmar o corroborar lo que me está solicitando. Es decir, es fundamental esa reflexión. Medicina preventiva frente a la medicina curativa. Y aquí siempre pongo un ejemplo del libro La Meta. Esta frase no es mía, y esta mención no es mía. En el libro La Meta os aconsejo a todos y todas que lo leáis. Es un MBA concentrado en una novela. Muy recomendable. Y hay un pasaje donde se enfoca y se utiliza este pasaje de Alicia en el País de las Maravillas en relación a cómo una empresaria o una empresa tiene que estar en el mercado, ¿no? Que es una carrera de fondo, donde no te puedes parar. Estar en el sitio donde estás te exige sudar la camiseta. Bueno, pues en ciberseguridad exactamente igual. Si quiero estar, tengo que sudar la camiseta. Establecer todo lo que está en mi mano para no incurrir en ese tipo de cosas. Y significa, pues eso, no parar. No parar e intentarme siempre adelantarme a los malos.
¿Cómo aplicar seguridad? Pues fundamentalmente a nivel de gobiernos, administraciones públicas y empresas, esos son los pilares básicos. Pero de todos ellos, luego Isabel hablará con más profundidad de algunas de estas cuestiones. Sobre todo, concienciación y formación, fundamental. Luego, a nivel de ciudadanos, estos pequeños consejos, también Isabel luego va a tocar este tema. Es decir, sobre todo, pensemos, reflexionemos, sobre todo cuando nos piden algo. Tengamos siempre los sistemas y los antivirus actualizados, siempre. Cuidado con las contraseñas complejas. No apuntemos las contraseñas. Cuidado si hacemos banca electrónica a través del móvil, porque ese móvil puede no estar securizado. Tenemos aplicaciones que podemos chequear nuestro móvil para saber qué está pasando, si puede detectar algo malicioso, por ejemplo la aplicación Conan, que desarrolló Vincidios, lo podéis descargar y hacer un pequeño chequeo de vuestro móvil. Y bueno, un pequeño ABC de lo que deberíamos tener en cuenta y consejos de seguridad que luego Isabel pues, va a entrar más de lleno en ello. Y luego, como referencia, si tenéis un problema, el INCIBE. Tiene un teléfono gratuito que es el 017. Podéis contactar también a través de WhatsApp, cualquier red social, incluso a través del formulario web. Y cualquier cuestión os puede dar la respuesta a cualquier cosa que os pueda pasar en vuestro día a día. Y sin más, de nuevo, pues agradecer vuestra atención y agradecer también la invitación de estar compartiendo estas cosas con vosotros y vosotros. Gracias. Buenos días a todos. Vamos a continuar con la conferencia. Agradecer bueno, pues a nuestros anfitriones, la Universidad CEU, a Laura por sus cariñosas palabras de bienvenida. Agradecer también a José Gil y a la Fundación Ibercaja, que es una fundación que demuestra que Ibercaja es un banco con alma de caja. Y esa fundación que ayuda a fomentar programas de educación financiera como el que nos acoge en el día de hoy. Bueno, la ciberseguridad es un tema que lo vivimos diariamente, además de ese optimismo con el que ha dado la apertura José Gil y al que suscribo, porque tenemos que ser optimistas. Está en nuestras manos tener más ciberseguridad. Entonces lo que tenemos que hacer es actuar de otra manera. Los usos y costumbres habituales tenemos que cambiarlos para tener más nivel de ciberseguridad, porque estamos en un mundo complicado, lo acaba de comentar José Manuel, un mundo muy complejo en el que todo se vende y todos los temas de privacidad vuestros que podáis pensar, vuestro pasaporte, vuestro DNI, vuestras tarjetas, vuestras contraseñas de acceso a la universidad, eso también tiene un coste. Esto está todo tarificado en la dark web y se compra y se vende. Entonces hay ciberdelincuentes interesados en comprar y en vender este tipo de activos, ¿no? Y tenéis que tener mucho cuidado porque a veces, bueno, pues se entra, si por ejemplo en vuestra mesa de oficina o en vuestra mesa de estudio tenéis el móvil, pues a veces los móviles escuchan, ven el tema de las Smart TV también. Las Smart TV a veces también espían, también están accediendo a información. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y esos usos y costumbres tenemos que evitar, bueno, pues en la medida de lo posible, que
nuestra intimidad, que nuestra privacidad llegue a manos de los ciberdelincuentes. La ciberdelincuencia está rastreada y es un modelo de negocio muy rentable, más rentable que el tráfico de drogas. Cada 3 segundos hay un ataque de ciberseguridad en el mundo, con lo cual esto es una frecuencia muy elevada, delincuentes especializados y lo intentan, pues mandan emails en Banco Santander, pues a lo mejor contesta un 5%, ese 5% ya tienen el 5% de ese email aparentemente inofensivo y han conseguido pues números de cuenta y demás. Os voy a contar un ejemplo mío, un ciberataque que tuve la semana pasada. Yo recibo el newsletter mensual del Fondo Monetario Internacional y la semana pasada me mandan un email y me dicen: doña Cristina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional, está haciendo una campaña con una ONG de ayuda al tercer mundo por el tema de Ucrania y te pido dinero. Y me decían: puedes dar 50 euros, 100 euros, 300 euros. Y yo pensé, esta señora no me ha escrito a mí la directora general del Fondo Monetario Internacional, pero bueno, ellos mandan el email a todos los que reciben la revista del Fondo Monetario Internacional porque han accedido a los datos de un email y con que les conteste un 5%, pues ese dinerito que se llevan contante y sonante, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Las carteras que llevéis, hay carteras que no se leen, entonces os recomiendo comprar para las tarjetas de crédito carteras que no se leen, porque a veces se copian las tarjetas, las llevas en el bolsillo y te las están copiando todas las tarjetas. No acceder a internet en sitios públicos, en un hotel, en Atocha, donde hay un montón de ciberataques. Tú tienes wifi gratis, pero son wifi gratis que cuando tú te conectas te dice: esta wifi no es segura. Bueno, pues eso te lo están diciendo, que no es segura. Evidentemente pues no es el sitio para acceder a internet y mucho menos para hacer una transferencia, por ejemplo en Atocha o en el hall de un hotel, pues evidentemente no es el sitio más adecuado. El tema de las contraseñas, os sorprendería el número de gente que sus contraseñas son 1, 2, 3, 4, ABCD, o el nombre, el apellido, ese tipo de cosas, ¿no? O personas que tienen un alias en internet y que utilizan ese alias como contraseña para sus cuentas y tal. Bueno, pues esto, entonces hay que utilizar contraseñas complejas y luego no guardarlas en un archivo en nuestro ordenador que se llame contraseñas. Todas las contraseñas, es que eso lo hace mucha gente. Entonces los piratas no son tontos, los ciberdelincuentes, y entonces lo primero que rastrean en un disco duro es un archivo que se llama contraseñas y tienen ahí todas las contraseñas. Entonces, bueno, pues ese tipo de precauciones hay que ser prudente y más prudente. Y al final, lo decía José Manuel, el ser humano es el eslabón más débil para la ciberseguridad y para los ciberataques. Entonces, aquí nosotros en la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros estamos en la red de Finanzas para Todos, en el programa de Educación Financiera, que es un programa de educación financiera que lidera el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Debo deciros que si tenéis carteras de inversión hay un protector del inversor al que podéis enviarle emails con cosas raras que os han sucedido, con intermediarios. Tenéis que contrastar con quién trabajáis. Evidentemente yo mis ahorros no los voy a dejar a un intermediario raro que aparece por internet, porque el 90% de las posibilidades es que sea un ciberdelincuente que dice que es un banco pues en Eslovenia, en cualquier sitio, y que nos está ofreciendo de repente pues no hay comisiones y cosas así, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con los ahorros. Nadie dejaría la cartera en la parada de metro. Dejamos la cartera en la parada de metro y nos vuela. Bueno, pues dejar la cartera en la parada de metro es poner una contraseña fácil o no cambiar la contraseña en no sé cuántos años. Además te avisa, hay muchos teléfonos que te avisan: tu contraseña ha sido hackeada, cámbiala. Hay que cambiarlas cada 6 meses o un periodo de tiempo que no sea prolongado, porque las posibilidades de que hayan sido hackeadas son muy altas. Y bueno, no dejar la tarjeta. La tarjeta se puede hacer una operación, pero no dejarla nunca pues, en un hotel o cosas así, porque bueno, las posibilidades de que te la dupliquen son altas. No hay que perder de vista las
restaurante o en una discoteca menos. Quiero decir que son cosas que esto suele suceder, pero bueno. Las estafas y los fraudes financieros, al final, ¿de qué estamos hablando? Pues una estafa o un fraude financiero es una actuación no legal, por supuesto, de alguien que quiere acceder a nuestro dinero y llevárselo a un delincuente y mediante engaño y con ánimo de lucro, bueno, pues accede y causan perjuicios económicos a terceros, ¿no? Entonces, los que hacen fraudes financieros puede ser una acción engañosa, normalmente, bueno, pues no son quien dicen que son, esto en internet es muy fácil, yo puedo decir que soy Beyoncé y evidentemente no soy Beyoncé, pero lo puedo decir por internet y hay gente que se lo cree. Puedo poner una foto de Beyoncé y tal. Y con ánimo de lucro, pues evidentemente porque van a por vuestros ahorros, van a por vuestro dinerito. Y evidentemente, pues esto es muy lucrativo. Podríamos pensar que solo van a por cuentas de millonarios, pero no es así, porque ellos lo que quieren es miguitas. Entonces, por ejemplo, lo que os decía antes del correo electrónico, ¿no? Pues si te piden dinero para ayudar al tercer mundo, pues a lo mejor mucha gente que les dé 50 euros, pues consiguen mucho dinero. Y además, para el blanqueo de capitales, las cantidades pequeñas de dinero es más fácil que pasen desapercibidas que las cantidades grandes, ¿no? Entonces tardarán más en descubrir quiénes son. Causan perjuicio económico a terceros y entonces, bueno, pues el tema de las finanzas, evidentemente las inversiones son súper importantes. Precisamente por eso el Día de Educación Financiera, que es el primer lunes de octubre, este año se dedica a ciberdelitos y a ciberfraudes. ¿Y cómo se hace? Pues se hacen a partir muchas veces de chiringuitos financieros. Chiringuitos financieros son entidades que dicen que son entidades financieras formales y serias, pero que no lo son. Detrás hay un delincuente. Ofrecen servicios de inversión o financiación sin estar autorizados. ¿Y cómo podéis descubrir si son chiringuitos financieros? Pues es muy fácil. Hay listados de entidades financieras reguladas y oficiales en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en el Banco de España. Y si tenéis duda ante una oferta de servicios financieros antes de poner vuestro dinero, podéis mandar correo electrónico o llamar a teléfonos gratuitos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Banco de España y os dirán si es una entidad autorizada y regulada o si es un chiringuito financiero. Los chiringuitos financieros, cada X tiempo, se hacen redadas y se cierran. Desde la CNMV y desde el Banco de España, bueno, pues se descubren actividades ilícitas y se cierran las oficinas, con lo cual son entidades que no deben trabajar, ¿no? Y que van a robar el dinero de sus clientes. Son estafadores muy peligrosos, actúan al margen de la ley y las víctimas carecen de protección. Esto sí que debéis saberlo. Si vosotros sufrís un fraude, por ejemplo, con la Visa, Visa responde. Si sufrís un fraude en una entidad financiera regulada y oficial, la entidad financiera os va a ayudar y a lo mejor se recupera el dinero, pero si trabajáis con un chiringuito financiero, nunca se va a recuperar el dinero, porque son entidades no reguladas por la ley, es el Far West. Vale, muy bien. Confiar en un chiringuito financiero es la forma más sencilla de perder el dinero, con lo cual, antes de abrir cuenta en una entidad peculiar, contrastar. La mejor prevención, lo decía antes José Gil y lo ha vuelto a decir José Manuel, la mejor prevención es la información y la formación. La información, contrastar y no abriros cuenta en el primer email que os manden. Hay que comparar condiciones y contrastar. Bueno, al final los ciberataques, los fraudes financieros, todos tienen un único objetivo: conseguir nuestras claves personales de acceso o datos de la tarjeta de crédito con el fin de suplantar nuestra identidad y operar con nuestras cuentas y disponer de nuestros fondos. Precisamente por ello es lo que os comentaba de las contraseñas. Tenemos que ser especialmente cautos con las contraseñas y en las entidades financieras ya se hace la doble y la triple autentificación. Nos piden las contraseñas, luego nos mandan un SMS al móvil y muchas veces hay también una tarjeta de claves y se utilizan las tres. La parte de contraseña, la parte de SMS que tenéis que tener móvil y la parte de la tarjeta de claves que tenéis que tener la posesión de la tarjeta de claves.
Con lo cual, cuando os manden un correo en el que solo os pidan la contraseña o os digan que necesitan vuestros datos, os empiecen a pedir fecha de nacimiento, os pidan DNI, no se os ocurra, por supuesto, lo que comentaba antes José Manuel de WhatsApp. En WhatsApp, si os piden una foto o un DNI, mándame el DNI o el pasaporte por WhatsApp, no se os ocurra, porque además es que eso circulará ya por ahí y lo habrán vendido. Al minuto siguiente ese DNI ya está por ahí vendido, ese pasaporte, todos esos datos que además os van a seguir el resto de vuestra vida, pues vuestros datos ya están por ahí, ya han vendido vuestro pasaporte, ya han vendido vuestro DNI y ya está circulando por ahí con toda rapidez. El pasaporte europeo es de los más valorados a escala internacional, con lo cual si estamos hablando de una tarifa de un pasaporte de 150 euros, el europeo puede valer 300 euros en la dark web y lo están vendiendo por ahí, vuestros datos por ahí y simplemente los cambiarán la foto y lo estarán utilizando, ¿no? Bien, para más información sobre los temas de chiringuitos financieros y de fraudes financieros, en la CNMV tenéis un decálogo para evitar chiringuitos financieros y en el Banco de España tenéis el portal del cliente bancario, con lo cual ahí tenéis un montón de información para contrastar y si queréis fortalecer vuestra seguridad. Bueno, aquí hay tres de las tres estafas más habituales, el phishing, el smishing y el vishing, ¿no? Parecen parecidos, pero al final son todos ellos para obtener claves. Y entonces el phishing son correos electrónicos que parecen proceder de entidades financieras o el que os decía antes que me mandaron a mí el Fondo Monetario Internacional pidiéndoos datos, ¿no? Pidiéndoos, bueno, muchas veces te dicen que por un tema de seguridad, que quieren vuestros datos y tal. Con lo cual, evidentemente, pues lo que hemos comentado. Desde luego, el origen es una web falsa, el email no es de la entidad que os dice que es, nunca abrir archivos adjuntos, borrarlos y lo mejor, normalmente pasan a spam directamente si tenéis el antivirus actualizado. El antivirus del ordenador, tenerlo actualizado y muchas veces la mayoría los detecta el antivirus y luego pasar el antivirus y no, pues hacer como una ITV, lo mismo que hacemos la ITV, pues hacer una ITV del ordenador y de la red, porque es peligrosísimo el tema de los pens, evitar el uso de pens y los pens limpiarlos y a los pens pasarles el antivirus y bueno, pues tener esa precaución y no poner pens en vuestro ordenador que no sabéis ni de quién son, ¿no? El smishing, en lugar del phishing, el phishing es por email y el smishing es por SMS. Es lo mismo pero por SMS. Os mandan un SMS, necesitamos vuestros datos, tal, bueno, evidentemente pues desconfiar. Y el phishing es lo que comentaba José Manuel, la combinación de la voz y el phishing. Entonces, bueno, pues pueden alterar la voz y copiar la voz de vuestra agente financiera o de una persona de vuestra confianza o de vuestro jefe o de vuestro tutor y entonces, bueno, pues es otro fraude financiero. Evitar caer en ellos, pues no es tan difícil, nunca responder a solicitudes de confirmar datos confidenciales, no descargar ni ejecutar ficheros, no pinchar en enlaces sin verificar las URLs y utilizar contraseñas seguras y cambiarlas con seguridad. Hay que desconfiar porque no sabemos quién está detrás, es que pueden estar mintiéndonos, ¿no? De correos, mensajes de texto, llamadas telefónicas y las entidades autorizadas jamás pedirán a los clientes esos datos. Lo mejor que podéis hacer es acercaros a la oficina bancaria y decir, oye, mira, he recibido esto, ¿qué es tal? Porque a lo mejor pues, si llamáis y tal, lo digo porque lo mejor es el contraste de información. Lo mismo que si os piden algo, pues contrastar la información. Y cara a cara, pues mejor. ¿Quién os lo ha pedido? Pues iros cara a cara y a lo mejor es un amigo vuestro, pues es que no os lo ha pedido él, es una persona que lo está suplantando. Bien, el farming es parecido al phishing, es un malware que te redirige a sitios web falsos parecidos a los auténticos. Recientemente hemos tenido un ataque de farming en Valencia, no sé si lo habéis conocido, de los festivales de música. Se hicieron pasar por el festival de música, vendieron entradas, la página web era muy parecida, cambiaban un par de letras, la gente compró entradas en esa web, se creían que iban al Mediterranean Festival y era una web
que había duplicado, clonado el Mediterráneo Festival y les estaba vendiendo entradas. Lo digo que hay que tener muchísimo cuidado cuando compréis algo por internet, entradas, las paellas de aquí, lo que sea. Hay que tener mucho cuidado en la web donde estamos poniendo el dinero, porque más allá de que consiguen el dinero de vuestra entrada, es que han conseguido vuestros datos personales y los están vendiendo por ahí después. Es difícil de detectar y bueno, pues ya os digo que el fraude este de las entradas pues ha salido con posterioridad al festival. Precauciones, bueno, pues desde instalar programas reconocidos antivirus y anti-malware, actualizar los dispositivos, utilizar un gestor de contraseñas. Muchas veces en los teléfonos te dicen contraseña recomendada, tal, y luego nunca guardéis contraseñas en un ordenador. Esto que sale a la derecha del ordenador. Guardamos tu contraseña, eso no hay que guardarla nunca. Es mejor que la tengáis vosotros, porque ese ordenador igual en un momento dado es la puerta de entrada para los ciberdelincuentes que de repente tienen ahí no sé cuántas contraseñas almacenadas vuestras, ¿no? Entonces es peligrosísimo. Evitar los sitios web sospechosos, bueno, pues descargas de películas pirata, pues no os voy a decir, pues muchas veces la película sale cara, o sea, al final la película, nada es gratis en esta vida, y la película gratis, pues luego han conseguido pues acceder a datos personales vuestros. También las páginas que te dejan descargar libros gratuitos, que de repente estás dando, dicen, no, danos tu número de cuenta, tal, no lo vamos a utilizar. Es verdad que luego te estás descargando libros gratis o te estás descargando películas gratis, pero es que ya has dado tus datos. La tarjeta y esos datos los están vendiendo por ahí. Aunque no estén haciendo cargos inmediatos en tu tarjeta, pero ya los están vendiendo por ahí. Verificar que tenéis las conexiones seguras. Y luego, bueno, pues llegamos al mundo de los criptoactivos. El tema de los criptoactivos, aparte de que son activos muy peligrosos, porque son activos complejos, si no se tienen muchos conocimientos de finanzas, lo más probable es que se pierda todo el dinero. Y luego además es que hay webs que dicen que son wallets de criptoactivos y es mentira. Detrás hay un delincuente. Entonces hay que tener mucha precaución. Yo recuerdo que nos preguntaban en la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, nos preguntaban, oye, pues si Iniesta está recomendando Bitcoin, bueno, pues ¿vosotros invertiríais donde dice Iniesta? Con todo el respeto. Yo invertiría donde me dice un experto en finanzas, pero un futbolista no es un experto en finanzas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo no voy a decir nombres, pero hay bastantes influencers de un mismo portal o de una misma agencia recomendando la inversión en criptomonedas. Entonces hay que ser muy precavidos a ese respecto. Desconfiar porque a veces, bueno, pues el fraude es esto de te regalamos 100 euros para que inviertas en criptomonedas. Bueno, pues esos 100 euros, como he dicho antes, nada es gratis. Al final, no sé si vosotros habéis estado en Las Vegas, pero cuando llegas a Las Vegas, a los hoteles de Las Vegas, te dejan fichas para ir a jugar al casino. Y esas fichas hacen que tú entres al casino y el 90% de los que van al casino pierden de su dinero. Y esas fichas simplemente, pues porque al final, como se las han regalado para empezar, es un tema de empezar, es un tema de un anzuelo para pescar, como decía antes José Manuel, ignorantes ocasionales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que desconfiar de las cuentas que nos regalan dinero por abrir la cuenta, hay que desconfiar de las inversiones complejas, promesas de grandes rentabilidades, en finanzas a mayor rentabilidad, mayor riesgo siempre. Y bueno, pues Warren Buffett le gusta decir que él no invierte en nada que no entiende. Bueno, pues el tema de las criptomonedas es muy peligroso. Es verdad que ofrecen horquillas de rentabilidad, es verdad que como son activos volátiles, son activos que suben mucho, pero que también bajan mucho. Y entonces hay que saber que son productos muy complejos. Además, muchas veces pues, los portales de criptomonedas hay presión para tomar decisiones y esa celeridad, eso de tienes que invertir ya, que lo comentaba antes José Manuel, es otra característica de los fraudes financieros y hay que desconfiar de ello. Información poco clara, información con muchos tecnicismos.
información de wallets que no sabes dónde están, que no sabes quién está detrás. Entonces, blockchain todavía no se ha podido hackear, pero sí que se han hackeado wallets. Entonces, a veces, donde está la brecha de seguridad es en el wallet, no está en la blockchain. Y entonces, bueno, pues han capturado un wallet y toda la gente que tenía dinero de criptomonedas en ese wallet se ha quedado sin nada. El tema de las contraseñas, el que pierde contraseñas en criptomonedas se queda sin dinero, o sea, no es un tema del PIN de una entidad financiera que tú vas a una oficina bancaria y dices he perdido el PIN y te dan otro PIN, no. En criptomonedas sabéis que están las contraseñas públicas, las privadas, si pierdes las privadas te quedas sin dinero, con lo cual pues hay que tener mucho cuidado. Hay que desconfiar de promesas de grandes ganancias en poco tiempo porque realmente pues, no hay el dorado, la promesa del dorado, recordar que fue en el Far West, que prometían que había muchas monedas de oro, la gente se iba allá a vivir y la mayoría pues morían de hambre, ¿no? Comprobar si la empresa figura en la lista negra de advertencias, esto también tenéis información en la Comisión Nacional de Mercado de Valores, también tenéis información en el portal del Banco de España. Nunca invertir en algo que no entendáis. Y recordar que los criptoactivos quedan fuera de la protección que ofrecen las normas vigentes sobre servicios financieros. Cuando nosotros abrimos una cuenta en Ibercaja, tenemos la protección del Fondo de Garantía de Depósitos, hasta un límite de pérdidas, con lo cual quiero decir que hay una cobertura del sistema de garantía de depósitos de los bancos españoles. Pero cuando uno invierte en criptomonedas no tienes detrás nada, entonces las pérdidas van a full, se pierde el 100%. Y eso debemos saberlo. Aunque hayamos sido víctimas de una estafa, aunque nos hayan mandado un email en el que dijeran que era una persona y luego la mataron. Si sois objeto de ciberestafas, tenéis que hacer denuncias en la comisaría. La estafa del técnico informático, bueno, pues la estafa del técnico informático, pues se hace pasar por el soporte técnico, esto también es del libro, ¿no? Entonces te dicen, pues yo qué sé, si estáis en el CEU, pues soy el informático del CEU, estamos haciendo las comprobaciones, por favor deja tus... Bueno, pues eso no sucede. Utilizan un programa o una app para conectarse a tu equipo remotamente y muchas veces te dejan el bichito, te dejan ya la cucaracha en tu ordenador. Y a lo mejor no actúan en ese momento. Normalmente actúan de madrugada los fines de semana cuando nos vamos con la guardia fuerte. Y entonces, bueno, pues lo digo porque tengáis mucho cuidado, desde luego nunca dar los datos ni las claves, porque como digo, igual están metiendo el bichito para actuar después. Bien, acceden a tus cuentas, roban tus datos personales o hacen compras con tu tarjeta de crédito. Insisto, a lo mejor no son compras de elevado importe y a lo mejor pues son suscripciones a cosas que no comprobamos, ¿no? No hay que compartir con terceros claves de acceso a cuentas bancarias y valores, no permitir el acceso a remoto a vuestros dispositivos y no iniciar sesión con vuestras cuentas bancarias y valores con un tercero conectado. Otro de los tipos de fraude más habituales es que dejamos la página abierta. Entonces, no dejéis las páginas abiertas, eso no se puede hacer, y menos con internet. Entonces, nos ponemos a trabajar, ay, tal, tengo que pagar el piso. Pagáis el piso y dejáis la página abierta. Me voy a hacer el trabajo de tal. Y luego están todas las páginas abiertas. Y mientras está la página abierta, os están metiendo bichitos. Entonces, las páginas hay que cerrarlas inmediatamente. Y si son de transacciones financieras, más. O sea, que es que se abre, se hace la transacción y se cierra todo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque cuando dejamos las páginas abiertas, hay gente navegando por ahí y pescando cosas. Entonces, bueno, pues las páginas abiertas, lo de las contraseñas. Entonces, bueno, pues el catfishing son estafas financieras más complejas, que lo que buscan es la extorsión, el robo de datos, y entonces, bueno, pues ahí te dicen desde que tienen imágenes comprometidas vuestras, vídeos, tal. Entonces, no enviar dinero a alguien, lo ha comentado antes José Manuel, muy bien comentado, a alguien que no conocéis personalmente, nunca compartir el número de tarjeta de crédito ni datos de acceso a cuentas online, por supuesto. Luego, para las compras en internet, es recomendable usar una wallet con poco saldo. Otra tarjeta, una wallet, y que tenga poco saldo, de manera que si os capturen esa
y no el acceso a donde tenéis todos los ahorros. Entonces, eso es muy recomendable. Y bueno, desde luego no compartir online información, fotos o vídeos comprometedores porque nunca sabemos quién lo va a ver y además es que está siempre ahí. Por ejemplo, las fotos, los vídeos de WhatsApp se quedan, son propiedad de WhatsApp. ¿Eso alguien lo sabía? Son propiedad de WhatsApp. Entonces se quedan ahí en WhatsApp. Y aunque tú borres la foto o borres el vídeo, WhatsApp ya lo tiene. Ya se lo has dado. Cuidado con los enlaces enviados a redes sociales y a chats, peligrosísimo. Y además, siempre, lo hemos dicho al principio, el eslabón más débil es el ser humano. El eslabón más débil de vuestro grupo es vuestro amigo que no sea precavido. A lo mejor no sois vosotros, es un amigo vuestro que se dedica a subir vídeos con vosotros, con vuestra voz, con vuestra cara, todo ese tipo de cosas. Entonces tenéis que tener mucho cuidado, no solo ya por vosotros, sino por vuestro grupo de amigos, porque siempre hay un eslabón débil dentro del grupo de amigos o dentro de vuestra familia. Bien, las cuentas de trading financiadas ligadas a cursos de formación. Esta es otra de las estafas más habituales. Te regalo un curso de bolsa, déjame los datos de tu cuenta y luego si quieres el diploma, cobraremos el diploma. Bueno, pues esto bueno, pues que como abres una cuenta de trading te regalan un curso de introducción a bolsa. Bueno, esto es otro tipo de estafa. Entonces, te exigen pagar por adelantado un curso para aprender a operar, suele ser una estafa, muchas veces luego pues detrás no hay ni una cuenta de trading, no hay una entidad financiera y bueno, pues no sé cuántos de vosotros os habéis apuntado al gimnasio y nunca habéis ido. Bueno, pues lo mismo, pagas un curso de trading y luego no lo haces, ¿no? Entonces, es algo que hay que tener muchísimo cuidado. Antes de entregar el dinero, tener en cuenta que puede tratarse de un fraude. Estos cursos y la apertura de cuentas no entran dentro del ámbito de actuación y supervisión de la CNMV. Mirad a ver si los que os ofrecen cuentas de trading están en el listado de la CNMV como entidades oficiales reguladas registradas y si no, pues son chiringuitos que además son chiringuitos de formación, peligrosísimo. Y luego la estafa del recovery room. Bueno, esto es más peligroso todavía. Pues si habéis perdido dinero en criptomonedas, vuestro listado, vosotros estáis dentro de un listado de clientes de un portal de criptomonedas. Entonces es relativamente habitual que ese listado luego lo venda el portal de criptomonedas que ha estafado a gente y entonces otro estafador os manda un email y os dice si me pagáis, se hace pasar por abogado o por lo que sea y os dice si me pagáis X recuperáis el dinero que habéis perdido en criptomonedas previamente y entonces vuelves a perder dinero porque das dinero a esa persona y ni es abogado ni es defensor de vuestros derechos ni os va a ayudar a recuperar el dinero que os estafaron previamente con las criptomonedas o con inversiones anteriores. Pues por ejemplo, lo que hemos dicho antes del trading, pues a lo mejor se pierde dinero, nunca hubo curso de trading, nunca lo pasasteis y además habéis perdido dinero con el trading, ¿no? Porque bueno, el trading es vertiginoso, normalmente es trading intradía y se puede perder muchísimo dinero o con derivados se puede perder muchísimo dinero solo con reposición de garantías y entonces bueno, pues aparece el recovery room este guerrero blanco que se supone que os va a ayudar a recuperar el dinero pero detrás hay un estafador. Peligrosísimo. Nunca hagáis pagos adelantados, podéis volver a ser víctimas de fraude y desconfiar si os contactan en nombre de la CNMV o del Banco de España porque también es señal de estafa. De la misma manera que antes había un email del Santander que era falso, pues si os escribe la CNMV, doña CNMV no os va a escribir y el Banco de España tampoco, con lo cual también hay detrás estafadores. En resumen, hay que comprobar en los operadores financieros y en las operaciones financieras que la entidad que figura detrás es una entidad regulada y oficial. Hay listados de operadores en la CNMV y en el Banco de España. Tenéis también teléfonos y emails para preguntar y consultar. Tenéis el protector del inversor, el MME, y también tenéis el protector del usuario bancario en el Banco de España. Y tenéis un email para escribir y contar lo que suceda. De la misma manera que si os han estafado, pues por ejemplo, la hija de una amiga mía con un Airbnb hacia Erasmus, se ha ido a Erasmus y entonces contrató un piso por Airbnb y le pidieron
el mes de fianza, le pedían el mes de alquiler. Y le seguían pidiendo. Y habían clonado la web de Airbnb y no era Airbnb. Era un ciberdelincuente y les estaba sacando meses de alquiler y no era un piso lo que había detrás. Con lo cual hay que contrastar todo antes de pagar, antes de reservar por Booking, por Airbnb, que sea Airbnb. Y en el caso de haber sido víctimas de fraude, como le sucedió a esta chica que se iba de Erasmus, iros a la comisaría con la web, con los pagos, con todo y denunciar la estafa. Y bueno, pues a partir de ahí se trabajará. Si se ha pagado con Visa, está el seguro de Visa. Si se ha pagado con una entidad financiera, pues tenéis a la entidad financiera que os va a ayudar. Pero tened mucho cuidado porque muchas veces, pues, datos de contacto incompletos, el nombre era muy parecido a Airbnb, pero no era de Airbnb, en este caso os digo, del pago del piso. Y desconfiar también de los números de móvil cuyo prefijo no es español, de las llamadas raras, de bueno, pues, las comprobaciones de datos. Las comprobaciones de datos mejor en la oficina bancaria. Para eso están las oficinas bancarias. Acercaros a la oficina bancaria y ver si realmente han sido ellos o no han sido ellos. Por supuesto, desconfiar de WhatsApp, como os decía. Desconfiar de propuestas que no habéis solicitado. Bueno, a mí me siguen mandando estafas de la mina de oro, no sé si os ha llegado a vosotros. Hay una mina de oro en África, una inversión segura, podéis ganar dinero, tal, solo te lo he contado a ti porque eres súper amigo, tal, y pones un poco de dinero, es una mina de oro, inversión segura. Bueno, pues esto se sigue haciendo, lo de la mina de oro, y es una estafa. Entonces, un email que no habéis pedido, que os ofrece una inversión que no habéis solicitado, es un fraude, el 100% de los casos. A través de cualquier canal, os puede llegar por email, os puede llegar por SMS, os puede llegar por WhatsApp, cualquier inversión que os piden rápidamente dinero y que es temporal, la semana que viene ya no está esta ventana de oportunidad, fraude. No hay prisa, las inversiones hay que mirarlas, lo que os he dicho, formación, información, cautela, contrastar, comparar. Los intermediarios financieros autorizados no se dirigen a personas que no son clientes con ofertas de inversión, con lo cual, bueno, desconfiar de las grandes rentabilidades, a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Si os dicen que no tiene riesgo, hay una estafa detrás. La inversión siempre tiene riesgo y desconfiar también de ofertas de entidades en países remotos. Pues una entidad que esté en un país raro, pues hay que desconfiar. Proteger los datos personales, desconfiar de correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas que nos soliciten datos y no sigáis enlaces, no seáis cotillas sin haber verificado la procedencia. Esto de no seguir enlaces, pero un enlace porque además es que nos desenfocamos. El ordenador hay que saber usarlo, pues nos ponemos a navegar a bucear, al final perdemos horas de tiempo. O ponemos a jugar, esto es otro clásico, te pones a jugar pasatiempos, crucigramas, sopas de letras, el marcianito, lo que sea. Y luego tenéis la página abierta de la transferencia del pago del piso. Y mientras está el bichito salta del crucigrama a la página abierta del pago del piso y os están robando los datos personales porque habéis dejado la página abierta antes. Y entonces, bueno, desconfiar de personas y empresas que se quieren hacer pasar por entidades serias. Y muchísimas gracias. No sé si hay preguntas, pero si tenéis alguna consulta personal que no queréis decir en voz alta, encantados de ayudaros. Muchas gracias. A cualquiera de los dos ponentes, si alguien tiene alguna pregunta en concreto, pues levanta la mano y... Bueno, pues queda cerrada la jornada de hoy. Gracias por la asistencia de todos.